Cordial saludo, mi nombre es Luis Felipe Zambrano Mayorga, soy instructor del área de agroindustria alimentaria del programa de atención a población en situación de desplazamiento del Centro Agropecuario de Buga. En este curso vamos a tratar todo lo relacionado con tecnología de lácteos, tecnología de transformación de lácteos. Vamos a empezar con unas generalidades relacionadas a tecnología de lácteos. Vamos con una introducción. El primer tema está relacionado a la definición, composición y valor nutritivo. Según reportes en la literatura, se pudo demostrar que desde 3500 años antes de Cristo, el hombre ya realizaba el ordeño de vacas y separaba la grasa de la leche. En aquellas épocas, la leche era almacenada en pieles, tripas y vejigas de animales, que por lo general no se encontraban bien lavadas y en ausencia de refrigeración el producto coagulaba, surgiendo probablemente el primer derivado lácteo que reportaba la Biblia, la leche cuajada. Posteriormente, unos 400 años antes de Cristo, los griegos dieron propiedades medicinales a la leche, utilizándola como antídoto en casos de envenenamiento. Los romanos le dieron propiedades rejuvenecedoras. Ya en la Edad Media, en Europa, el consumo de leche se concentraba en el área rural y era casi reservado al consumo para sirvientes y artesanos. La época del Renacimiento, por los siglos XV y XVI, se caracterizó por un amplio consumo de quesos y otros derivados como cremas, natas y mantequillas. Durante la Revolución Industrial en el siglo XIX, la leche pasa a ser un alimento exclusivo de las áreas rurales y pasa también a ser consumida en las ciudades. Años más tarde, el francés Nicolas Appert realizó los primeros ensayos de conservación de la leche mediante esterilización, y en 1835 el inglés William Newton consiguió conservar la leche con el calentamiento a temperaturas menos elevadas que las utilizadas en la esterilización, agregándole azúcar. Este procedimiento dio origen 20 años más tarde a la primera fábrica de leche concentrada azucarada. Fue hasta mediados del siglo XIX, 1864, que los descubrimientos de Louis Pasteur representaron la primera victoria de la ciencia contra las toxinas y las bacterias, dando paso el proceso que ahora se conoce como pasteurización, que permitió revolucionar la industria de los lácteos. En el siglo XX se introdujo la refrigeración y se mejoran las técnicas de conservación y transformación que han hecho de la leche la materia prima, una de las más importantes industrias de alimentos en el mundo. En la actualidad, en nuestro país, en el sector lácteo, representa el 12.2% del Producto Interno Bruto agropecuario. Genera cerca de 580,000 empleos y ha tenido una participación creciente en la oferta exportable del país. ¿Qué es la leche? Varios autores han intentado definir en diferentes textos la palabra leche. Las definiciones se acomodan según los usos y la importancia que se esté dando en el contexto al cual se realiza la consulta. A continuación conoceremos algunas definiciones que serán muy útiles para el desarrollo de este tema. Según la FAO, en 1997, la leche es la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenidos a partir de uno o más ordeños sin ningún tipo de adición o extracción, destinados al consumo en forma de leche líquida o a elaboración ulterior. Salvat Editores en 1979 indica que la leche es un líquido secretado por la glándula mamaria después del parto.
que constituye el primer alimento de los recién nacidos o de los animales jóvenes. Consta de caseína, lactosa, grasas, sales y agua en distintas proporciones según la especie animal. En Ginebra, en 1908, en el Congreso Internacional para la Represión de Fraudes en Alimentos, dan el concepto de la leche como un producto íntegro, no alterado ni adulterado y sin calostros, del ordeño higiénico, regular, completo e ininterrumpido de vacas sanas. ¿Qué es un producto íntegro? Comprende desde el inicio de la secreción láctea, la mayor parte de ella y su final, que desciende de los conductos galactóforos como consecuencia de la secreción de oxitocina, que significa no alterado ni adulterado y sin calostro. Aunque el contenido de grasa, proteína y carga microbiológica pueden variar, se considerará leche de secreción mamaria después de las primeras 48 horas de emisión de los calostros. El ordeño higiénico regular, completo e ininterrumpido de vacas sanas y bien alimentadas. La leche es un líquido segregado por la glándula mamaria de las hembras de los mamíferos. Es blanca y opaca, posee un sabor dulce y un pH cercano a 7. Está compuesta por agua, grasas y sólidos no grasos. Los sólidos no grasos comprenden proteínas, lactosa y cenizas, mientras que los sólidos totales incluyen el contenido tanto de las grasas como de los sólidos no grasos. Las definiciones anteriores nos van a servir como base para desarrollar los temas que trataremos más adelante. Como tercer punto, la composición de la leche. El conocimiento de los principales componentes de la leche permite un acercamiento al proceso de selección y extracción de los mismos, y los porcentajes reales que son utilizados en los diversos productos, permitiendo también comprender el porqué de los costos de los mismos. Los componentes de la leche varían dependiendo de su porcentaje en las diferentes especies de mamíferos de los cuales se tiene interés en la industria láctea, sirviendo esto como guía para la elección de la especie según el producto que se desee. En los últimos años, la producción de leche de búfala ha entrado a ser parte muy importante del comercio lácteo, por su alto contenido de sólidos totales. Su leche es utilizada en la elaboración de productos de alta demanda comercial, como lo es el queso mozzarella. ¿De qué también depende la composición de la leche? La composición de la leche de vaca depende de factores como el tipo de alimentación del animal, el estado nutricional y sanitario del animal, la edad, los periodos de lactancia y de ordeño, los efectos del clima y la época del año. Las variaciones en la leche no solo se presentan en la composición, sino en la cantidad de leche producida. Entonces, en términos generales, tenemos que la leche está constituida por agua y por sólidos totales. En la parte de sólidos totales, nosotros aquí en la gráfica tenemos que los sólidos totales comprenden lo relacionado con las proteínas, las enzimas, el azúcar, los minerales, las vitaminas y la grasa. Cuando yo extraigo la grasa de la leche, voy a decir o voy a indicar que el agua más proteína, enzimas, azúcar, minerales y vitaminas representan lo que nosotros conocemos como leche descremada. Es decir, que a la leche normal se le extrae la grasa y se conoce como leche descremada. La proteína, las enzimas, los azúcares, los minerales y las vitaminas comprenden lo que se llama los sólidos no grasos. Vamos a la composición global de la leche. Nosotros tenemos un componente, como ya lo habíamos mencionado, el agua, las proteínas, la grasa, la lactosa y las sales minerales. El valor medio o el valor promedio
de la leche, es decir, el porcentaje de participación del agua. Por ejemplo, el agua en la leche es del 87%, valores promedio. Las proteínas comprenden alrededor del 3.2%, la grasa el 3.7%, la lactosa el 4.8% y las sales minerales del 0.9%. Voy a hacer un ejemplo en este caso. Cuando yo voy a elaborar un queso, miren que prácticamente el 87% de lo que es la leche es agua. Y cuando yo elaboro un queso, tengo que eliminar el suero lácteo, que prácticamente es agua, con otros componentes como sales minerales y unas proteínas que se solubilizan. Pero, es decir, que si yo tengo 100 litros de leche, yo como máximo voy a obtener 13 kilogramos de queso, porque prácticamente yo tengo que eliminar el agua y se me están quedando los sólidos totales, ¿sí? Es decir, yo coagulo las proteínas y dentro de esas proteínas está unido a la grasa, a la lactosa y a las sales minerales. Es por eso que el queso tiene un alto valor comercial, como lo decíamos al inicio. Conociendo los componentes o las cantidades de los componentes en la leche, vamos a entender que si yo empiezo con 100 litros de leche, máximo voy a obtener 13 kilogramos de queso. Entonces, como lo habíamos visto en el cuadro anterior, yo tengo unos rangos, ¿sí? Aquí tengo una gráfica, un mapa conceptual de la composición a grosso modo de la leche. El agua, como ya lo dijimos, tiene alrededor del 87.4%, nos indica este autor, y los sólidos totales tiene el 12.6%. Miren que en este caso baja 0.4%. De ahí para adelante, por un lado tengo la grasa láctea, que está alrededor del 3.6%, los sólidos no grasos, que suman el 9%, y estos sólidos no grasos están comprendidos por proteínas, y estas proteínas pueden ser caseínas o pueden ser proteínas del suero. En el caso de las proteínas está alrededor del 3.4%, de la lactosa del 4.9% y los minerales del 0.7%. En el siguiente cuadro se observa la composición de la leche de diferentes especies de mamíferos de interés en la industria láctea mundial, permitiendo deducir cuáles son los valores superiores que se pueden tener en cuenta a la hora de elaborar un producto lácteo. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos mirar acá? Tenemos leche de vaca, de cabra, de oveja y de búfala. Si a mí me interesa elaborar un queso, miren, y ya les había comentado, el componente más importante en el queso es la proteína. Entonces debo buscar, si mi objetivo es tener un queso de muy buena calidad y de muy buen rendimiento, yo voy a obtener queso a partir, por ejemplo, de leche de oveja o de leche de búfala. Es por eso que en otros países es muy cotizada este tipo de leche, debido a que la cantidad de proteína genera unos quesos de ciertas características. Ya en los siguientes temas que vamos a mirar durante este curso, vamos a hablar más al respecto. Vamos a suponer que yo necesito elaborar una mantequilla. La mantequilla, ustedes saben que es a partir de la grasa láctea. Entonces, ¿cuál de estas leches, de estos animales, me da el mejor rendimiento? Miren que por acá tenemos la oveja, que es del 7.4%, pero superior a ella tenemos de búfala el 8.8%, ¿sí? Es bueno que si yo tengo una empresa láctea y yo proceso diferentes tipos de leche, dependiendo del producto que yo necesite, de la calidad y de los rendimientos, yo pueda escoger diferentes tipos de leche dependiendo de su composición, como lo hicimos en este caso para la proteína y para la grasa. En términos generales, entonces, los componentes químicos de la leche. La leche está conformada por caseína, que es la proteína principal para elaborar el queso. Miren que la cantidad de caseína por cada kilogramo de leche es
de 26 gramos por cada kilogramo de leche. Ya en representación de todas las proteínas, la caseína corresponde al 78.5%. Tenemos proteínas del suero que equivalen a 6.3 gramos por cada kilogramo de leche, y estas representan el 19% de las proteínas totales. Hay otro tipo de proteínas también, que son las alfa-lactoalbúminas o las beta-lactoglobulinas, otras llamadas albúminas. Hay enzimas como proteasas y peptasas, inmunoglobulinas, lactoferrinas, transferrinas, proteínas de la membrana del glóbulo de la grasa. Partiendo desde esto, podemos indicar que la leche tiene muy buena concentración de proteínas, ¿sí? Solamente la caseína representa el 78.5%, y pues nosotros podemos hablar de que la leche es un buen suministro de proteína. Asimismo, dentro de la composición química de la leche tenemos los ácidos grasos. Tenemos diferentes ácidos grasos. Los ácidos grasos son cadenas por las cuales origen animal, y son en su mayor parte ácidos grasos insaturados. Tenemos ácidos grasos como los butíricos, cápricos, caprílicos, caproicos, esteáricos, láurico, linoleico, alfa-linoleico, mirístico, oleico, palmítico y palmitoleico. De pronto, en algún momento de sus vidas han escuchado sobre los ácidos grasos. Por lo general, cuando uno toma ciertos alimentos nutricionales, o cuando uno habla de los omegas, el omega 3, el omega 6, el omega 9, aquí tenemos este tipo de ácidos grasos totalmente naturales, obviamente. Es decir, que desde el punto de vista de ácidos grasos, la leche tiene un buen equilibrio en su composición de los mismos. Ahora, en el caso de los minerales, ¿qué tan nutritiva es la leche? Miren que nosotros tenemos en la composición química de la leche, tenemos unos minerales como el calcio en su mayor concentración, que es 1200 miligramos de calcio por cada litro de leche. Tenemos otro tipo de minerales como el fósforo, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, sulfatos, zinc, cobre, hierro y yodo. Entonces, desde el punto de vista mineral, la leche también es un buen alimento nutricional. Y en vitaminas tenemos la vitamina A, tenemos presencia de vitamina B, vitamina E, tiamina, riboflavina, vitamina B6, vitamina B12, equivalente de niacina, folatos y vitamina C. En su mayor proporción tenemos la vitamina A, ¿sí? Entonces vamos a Google y consultamos para qué sirve la vitamina A en nuestro cuerpo. Dentro de los procesos ya industriales existen procesos de transformación y conservación de la leche. Hay procesos como, por ejemplo, la pasteurización, la ultrapasteurización, que es las leches UHT o de larga vida, que ustedes en los supermercados pueden darse cuenta que están sin refrigerar y en su etiqueta dice UHT, leche de larga vida. Y hay una esterilización convencional, ¿sí? Cuando yo aplico este tipo de transformaciones o este tipo de procesos con el objetivo de conservar la leche, todos los nutrientes anteriormente mencionados sufren cambios, ¿sí? Sufren un deterioro o sufren unas pérdidas. Miren, en el caso de la pasteurización normal, en el caso de la lisina, recordemos que la lisina, bueno, aquí tenemos ejemplos de vitaminas, la lisina del contenido original de la leche, cuando yo la voy a pasteurizar, ella va a perder entre el 0.4 y 0.8%, ¿sí?
yo tengo entonces que comparar, bueno, la pasteurización, la UHT y la esterilización convencional, en cuál de esos procesos se pierde más porcentaje de lisina. Miren que en la esterilización convencional se pierde del 5 al 10%. Y así yo puedo identificar para la vitamina B1 ocurre lo mismo, la esterilización convencional se pierde entre el 20 y 40%, que es por encima de la pasteurización normal y de la UHT. Y ahí en adelante ustedes pueden analizar el cuadro. Listo. Entonces ahora vamos a cambiar, ya hemos visto la composición de la leche, la composición nutricional de la leche. Ahora vamos a mirar las características físicas de la leche. Y estas son muy importantes para la elaboración de derivados lácteos y son de mucha aplicación en diferentes medios de conservación. Vamos a tratar los más importantes. En el caso del color, la leche es blanca y opaca debido a los fenómenos de reflexión y de dispersión de la luz que provocan las partículas en suspensión coloidal, glóbulos de grasa y micelas de caseína. En su estado natural, sin haber sufrido ningún tratamiento como la homogenización o el desnatado, el color blanco puede estar ligeramente matizado por mayor o menor riqueza de carotenos de materia grasa, lo que a su vez depende de la alimentación del animal. Entonces hay diferentes tipos de forrajes que influyen sobre las características físicas de la leche, y entre esas tiene que ver el color. Por lo general, en época de lluvia, la leche es más blanquecina, pero en épocas de sequía, la leche torna a ser un poco más color crema, porque la cantidad de grasa aumenta. Recuerden que la composición química de la leche depende también del tipo de alimentación y de la época del año. Es decir, si la relación es abundante en pasto fresco, la grasa se enriquece en sustancias coloreadas y confiere un tono algo dorado al conjunto. Sin embargo, una vez que se produce el proceso de homogenización, la disminución del tamaño medio de los glóbulos grasos y el aumento de su número incrementan también la dispersión de la luz, es decir, aumenta la blancura del líquido. El desnatado o el descremado de la leche produce un color azul verdoso, ya que el suero queda puesto y solamente queda la caseína para hacer la dispersión de la luz. Recuerden que la caseína es una proteína. Por lo tanto, el color de dicho suero va a ser amarillo verdoso. Otra característica física de la leche es el sabor. La leche natural, no tratada térmicamente, no procesada, tiene un sabor ligeramente dulce, debido a la presencia de lactosa. La lactosa es un carbohidrato, más específicamente es un disacárido, es aquel que está unido por una glucosa y por una galactosa. La glucosa y la galactosa son monosacáridos. Al unirse dos monosacáridos forman un disacárido, y estos disacáridos son, todos estos son conocidos como carbohidratos. Los tratamientos térmicos provocan la formación de otras sustancias, como en el caso de la esterilización convencional, la cual favorece a la aparición de compuestos de sabor dulce como la lactulosa. ¿Qué es el pH y la acidez? El pH de la leche es ligeramente ácido, alrededor de un valor de 6.8, que estaría expresando la concentración de hidrogeniones, mientras que la acidez hace referencia a la capacidad de la leche a mantenerse en equilibrio, que se pone en manifiesto añadiendo una solución alcalina previamente titulada con un volumen de leche. A este proceso se llama titulación. Posteriormente vamos a reforzar este tema de prueba de plataformas, es decir, los análisis que se debe realizar a la leche cruda con el objetivo de determinar el valor
el valor de calidad física y calidad química, calidad microbiológica. La presencia de ácido láctico en la leche puede ser expresada por la acidez, teniendo o asumiendo que este valor se mide en grados Dörnig, es decir, 0.1 gramos de ácido láctico por cada litro de leche. Cuando yo tengo, y este es uno de los indicadores principales en los centros de acopio, cuando la leche está contaminada o tiene alto contenido de microorganismos, más que todo bacterias lácticas, ellos producen o transforman la lactosa, que es un carbohidrato, la transforman en ácido láctico. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar? Yo digo, hagámosle una prueba de acidez a la leche, y si está dentro de los rangos normales, que la norma, posteriormente vamos a ver normatividades, y si está dentro de esos rangos, yo puedo asumir que la leche no ha estado almacenada mucho tiempo, ha estado almacenada en refrigeración o no tiene alta carga microbiana, ¿sí? Entonces el pH y la acidez son muy fundamentales para realizar pruebas de plataforma. La densidad de la leche equivale a conocer cuál es el peso de la leche de un volumen conocido, es decir, el peso de 1 mililitro de leche. Esta prueba de densidad se realiza a 20 grados centígrados. La densidad promedio de la leche, cuando una persona tiene un termolactodensímetro, que es un instrumento para determinar la densidad, debe ser de 1.030 gramos por cada mililitro. Es decir, un mililitro de leche va a pesar 1.03 gramos. Esta característica física también es importante porque a partir de ella yo puedo determinar si la leche ha sido adulterada por adición de agua. Es decir, si yo agrego agua a la leche, voy a obtener una menor densidad. Pero si la leche ha sido desnatada o descremada, la leche cruda ha sido descremada, la densidad va a ser mayor. El punto de congelación también es otra variable que en los centros de acopio o en los laboratorios analizan con el objetivo de determinar si existe adulteraciones. La leche natural tiene un punto de congelación de alrededor de menos 0.54 grados centígrados. Está determinado por las sales y la lactosa disueltas. Debido a que estas sustancias no varían mucho el punto de congelación, se puede utilizar para detectar el fraude de la leche, como es la adición de agua en la misma. Entonces, todas estas han sido las características físicas de la leche. Tengan en cuenta de que es muy importante analizarlas, estudiarlas. Ya cada uno de ustedes profundizará mucho más en el tema. De igual manera, alrededor del curso vamos a continuar con este tipo de conceptos. Es muy importante tener estos conceptos con el objetivo de poder determinar adulteraciones o de tener un mejor manejo en la calidad de la leche. Vamos a ver el valor nutritivo de los componentes de la leche. La leche tiene como misión satisfacer los requerimientos nutricionales de los recién nacidos. En el caso del ser humano, el consumo de leche de otras especies se extiende a lo largo de toda su vida. Este factor cultural se centra en el consumo de leche de vaca y en menor escala de cabra y oveja. En los últimos años ha ganado espacio el consumo de leche de búfala y sus derivados, y en otras culturas se consume la leche de camella. La leche y los productos lácteos constituyen uno de los grupos de alimentos más completos y equilibrados. Proporcionan un gran contenido de nutrientes en relación con el contenido de calorías. Presentan una composición muy equilibrada de nutrientes. Aportan proteínas de alto valor biológico, grasas, carbohidratos como la lactosa, vitaminas liposolubles, es decir, que se pueden disolver en grasas, y ciertos minerales, especialmente el calcio y el fósforo.
Sin embargo, no es un alimento completo para el adulto, ya que su contenido de hierro y vitamina C es muy bajo. Lo que nosotros habíamos conversado, habíamos hecho la comparación de los cuadros anteriores de la composición química de la leche. ¿Recuerdan? Mirábamos cuáles son y en qué cantidades están las proteínas, los ácidos grasos, las vitaminas y los minerales. En el caso de las proteínas hacen parte de nuestra dieta y es uno de los componentes más importantes. Vamos a tener una relación de que 2 vasos de leche proporcionan alrededor del 30% de proteína necesaria para los hombres y en las mujeres aportará el 34%, dependiendo de las necesidades proteínicas en un adulto joven. Los lácteos también proporcionan proteínas de alto valor biológico y de elevada digestibilidad. Aportan aminoácidos, son sustancias que cubren los requerimientos que nosotros tenemos. En el caso de los carbohidratos, la lactosa es el carbohidrato más abundante de la leche, es por eso su sabor dulce, su sabor ligeramente dulce. Los carbohidratos cumplen una función principalmente energética. Recuerden que los carbohidratos son los nutrientes que van a ser consumidos rápidamente para generar energía en nuestro cuerpo. También los carbohidratos tienen una función muy importante para la absorción de calcio en nuestro intestino. En el caso de los lípidos o de las grasas o ácidos grasos, la leche contiene de 2 a 6 gramos de grasa por cada 100 mililitros, es decir, de 2 a 6% de grasa es lo que tiene como contenido la leche. Se supone que alrededor del 50% de nuestro valor energético, es decir, de nuestra necesidad energética, la suplen las grasas. Las grasas son las que también aportan energía al cuerpo humano, pero en el caso de las grasas son acumulables, no son nutrientes energéticos para consumo inmediato. Nosotros demoramos un poco en su digestibilidad. No obstante, la leche posee un alto contenido de ácidos grasos saturados, llegando a alcanzar las 2/3 partes del total de ácidos grasos. En el caso de las vitaminas, la leche es fuente importante de vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Las vitaminas más importantes son la riboflavina, la vitamina B12, seguidas de la vitamina A, la niacina y la piridoxina. Un porcentaje importante de los requerimientos que nosotros tenemos de vitaminas se cubre con un óptimo consumo de leche. Ya en el caso de los minerales, la leche y los productos lácteos constituyen una excelente fuente de minerales. El 1% de su composición está relacionada especialmente al calcio, pero también la leche posee otros minerales como el fósforo, el zinc, el sodio y el potasio. El aporte de yodo, selenio y cromo también es importante en este tipo de alimentos, pero entre todos se destaca el calcio. Hasta el punto de vista que la leche y sus derivados se convierten en fuente principal de calcio, que es imprescindible para la vida, en el caso de las personas que sufren osteoporosis. Muchísimas gracias.